Bueno, déjenme, primero les pongo un poquito en contexto. Yo presido una organización aquí en México que está en la mitad de las provincias o de los estados de nuestro país. Tenemos presencia en varios estados y hemos atendido pues muchísimos casos de suicidio, pero no solamente atendemos eso, damos conferencias, atendemos el tema alimentario de estos mismos pacientes, medicamentos, internamientos, y como lo han estado platicando, bueno, pues también hemos sido asesores en varios ministerios de salud en diferentes países y hemos hecho algunos protocolos de investigación, tanto en México como en el extranjero. Hemos creado algunos proyectos de iniciativa de ley, lo cual se nos hace muy importante. Bueno, cuando hablamos del tema de adicciones y de suicidio, creo que es muy oportuno que podamos ir desmitificando algunos puntos importantes. En principio, para nosotros es muy importante, más ahora que en próximos días estamos por conmemorar el Día Internacional de la Prevención de Suicidio. Es muy importante hablar del suicidio, pero sobre todo porque es un problema muy, muy fuerte, muy grave actualmente. La Organización Mundial de la Salud nos indica que cada año están llegando a este término, a este fatal término, cerca de 800,000 personas en el mundo. Es decir, que cada 40 segundos una persona se suicida. Entonces es importante entender que hay un problema significativo. En nuestro país, en México, se han dado cerca de 52,000 suicidios en los últimos 10 años. Y quiero mostrarles un poquito de la información de nuestras investigaciones. El estado o la entidad federativa en la que yo me encuentro se llama Aguascalientes. Es un estado muy pequeño, ocupamos el primer lugar, o más bien somos el 1% de la población de nuestro país. Y desde el año 2013 empezamos a ocupar los primeros lugares en suicidios, ¿sí? Cada año hemos estado en el ranking de los primeros en suicidio, pero para nosotros se ha presentado una fenomenología bastante interesante que nos permite estudiar y analizar incluso para otras partes del mundo. Porque aunque se espera que por cada 1,000,000 de habitantes sea común que se den alrededor de 59, 60 decesos, nosotros hemos tenido, por ejemplo, el año pasado 178 decesos y somos una población de 1,200,000 habitantes. Es decir, estamos 3 veces por encima. En la estadística por cada 100,000 habitantes, nosotros estamos con un 14.2 por cada 100,000 habitantes. Entonces, si ustedes están en Perú, por ahí andan como por el 6, 8%, 6 u 8 por cada 100,000 habitantes. Nosotros estamos casi el doble. Entonces, se ha dado un incremento muy significativo en el tema del suicidio y eso nos ha llamado mucho la atención. Para este año ya hemos rebasado lo que el año pasado se había tenido y hemos estado detectando un subregistro también, porque ahora con el COVID se han dado algunos casos, por ejemplo, al mes de julio, se habían detectado oficialmente 85 casos, pero en el registro que nosotros teníamos, porque atendemos una gran cantidad de familiares, nosotros llevábamos 112 casos, ¿sí? Más de 20 casos que no se están registrando. Y esto es porque pues muchos se ocultan, hay mucho estigma en torno a esto. El suicidio a veces no se quiere hablar, se oculta por parte de los mismos familiares, en fin. Ahora, cosas importantes que hemos sabido nosotros en torno al suicidio y que nos ha ayudado mucho, al menos en la estadística y en las acciones, es que abril y el mes de septiembre para nosotros son los meses en donde más
se dan decesos. Pero esto también lo hemos podido comparar con algunos otros países. No sabemos por qué todavía, pero eso ya nos permite saber que estos meses tenemos que estar un poco más preparados, ¿sí? Aquí en nuestra entidad, entre el mes de septiembre, desde el 2011 hasta el 2020, siempre se dan entre 15 y 23 suicidios en este mes, ¿verdad? Igual en abril. Pero, por ejemplo, si nos preocupan los suicidios consumados, los intentos también nos preocupan muchísimo. Ok, muchas gracias. Para el año 2016 atendimos 117 casos de suicidio consumado, pero también atendimos 1,216 intentos. Es decir, por cada acto consumado hay alrededor de otros 10 intentos de otras personas. Entonces, hay mucho que trabajar en el tema del suicidio. Ahora, entrando ya en materia sobre lo que el día de hoy queríamos exponerles, algo que nos ha sacudido a nosotros es que en un estudio longitudinal de más de 10 años, en donde hemos estado observando y haciendo exámenes toxicológicos post-mortem, el 82% de las personas que han fallecido en todos estos años, 8 de cada 10, salieron negativos al toxicológico. Y esto nos sorprende, es decir, por lo menos en algunas semanas no habían consumido alcohol y drogas. Cuando nosotros iniciamos a investigar, una de las causales pensábamos que era el consumo de alcohol y drogas, pero en la realidad, 8 de cada 10 pacientes no están consumiendo ni alcohol ni drogas cuando cometen el acto suicida. Esto es bastante importante, porque entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, aquí en nuestra entidad, que les digo que representa el 1% de la población de nuestro país, en la encuesta nacional de adicciones que se realiza en el año 2017, ocupamos los primeros lugares de consumo de alcohol y drogas, ¿eh? Por ejemplo, esta entidad, en jóvenes de 12 a 17 años, ocupamos el tercer lugar nacional de altos bebedores, ¿sí? El tercer lugar nacional. Muchos jóvenes de aquí, de nuestra localidad, toman mucho alcohol, ¿sí? Menores de edad. Y cuando cumplen los 18 años, de 18 a 35 años, suben a un segundo lugar nacional. Y nosotros suponíamos que esto era un fenómeno producto de un gran evento cultural, recreativo que se da en nuestra entidad, que es la famosa Feria de San Marcos. Es una feria internacional en donde vienen, pues a veces hasta 300,000, 500,000 visitantes por semana. Entonces, se consume mucho alcohol en estas ferias. Y se creía que el alcohol estaba relacionado con todo esto, pero ya la estadística de suicidios nos dice que no necesariamente. Bueno, en estos últimos 2 años, por la pandemia que hemos tenido, no ha habido feria. No ha habido este evento. Sin embargo, los casos de suicidio van en incremento. Y pudiéramos decir, bueno, ahora se lo achacamos a la pandemia. Pudiera ser, ¿sí? Bueno, las jovencitas de 12 a 17 años en nuestra entidad ocupan el 9º lugar de altas bebedoras. También las jovencitas mujeres consumen mucho alcohol. Cuando cumplen 18 años, suben al 4º nivel nacional. ¿Sí? La mayoría de edad parece que les da permiso. Y ocupamos el 5º lugar de consumo de cocaína en jóvenes de preparatoria. O sea, tenemos un problema muy severo en cuanto a adicciones aquí en nuestra entidad. Una entidad muy pequeña, con una calidad de vida. Fíjense, nuestra entidad ocupa la tercera ciudad, porque es básicamente una ciudad-estado. El 80% de la población se encuentra en la capital de nuestra entidad,
de nuestro estado. Y la ciudad de Aguascalientes propiamente es la tercera con mejor nivel de calidad de vida. A ver, ¿qué está pasando? Si es la tercera con mejor calidad de vida, ¿por qué está teniendo tantos problemas de alcoholismo y tantos problemas de suicidio? Y luego parece que no hay mucha relación entre el suicidio y las adicciones. Incluso tenemos, por ejemplo, el registro de algunas drogas que entre muchas alteraciones, como paranoia, psicosis, alucinaciones, generan ideas e impulsos suicidas. Entonces, parece que hay químicas que están interviniendo en la ideación, en la intencionalidad suicida, pero no necesariamente de alcohol. Aunque hay algunas drogas, esta droga no es la que está más difundida, en realidad la que más se consume es la cocaína. Entonces nos deja muchos interrogantes, honestamente. Y han surgido muchos mitos, muchos estigmas. La pregunta que constantemente nos hacemos, bueno, entonces, ¿qué está provocando el suicidio? Si las personas que se están suicidando aparentemente no consumieron ni alcohol ni drogas antes de hacerlo, y aunque hay una gran cantidad de alcohol y drogas en nuestro estado, en jóvenes, pero, ¿y entonces son los jóvenes también los que se están suicidando? No sé, han surgido varias versiones, incluso oficiales, esto nos preocupa, que nos hablan de que es el trastorno depresivo mayor, o que nadie sabe por qué lo hacen, o que faltan valores, o es falta de fe, o falta de trabajo, o deterioro del tejido familiar o social. Bueno, déjenme les muestro nuestras estadísticas también en deterioro de tejido social o familiar. Se ha creído mucho que el divorcio de las personas influye en los hijos, en la familia, y esto puede estar asociado al comportamiento suicida. Bueno, aquí en nuestro estado, 4 de cada 10 parejas se están divorciando antes de cumplir los primeros 5 años de vida conyugal. Hay muchos divorcios. Estaremos hablando de alrededor de unos 30,000 divorcios al año. ¿Cuántos de ellos se están suicidando? No, no muchos, ¿eh? Entonces, si fuera este factor psicosocial el que provoca el suicidio, pues habría muchísimos más suicidios, por lógica, ¿sí? No decimos que, o no queremos decir que no esté relacionado. Sí puede estar relacionado, pero no es el factor que lo genera. Creemos que estos factores psicosociales es la gota que derrama el vaso, ¿ok? Hay violencia intrafamiliar, hay abuso, adicciones como ya lo veíamos, hay mucho bullying en nuestro estado, hay estrés laboral, hay muchas problemáticas psicosociales. En nuestro estado, 8 de cada 10 personas deberían de estar tomando terapia, a pesar de que vivimos en una ciudad muy tranquila. Hay muy pocas casas que no son de material, ¿sí? Casi todos son fraccionamientos privados. Es muy barata la vida aquí, pero aún así estamos teniendo problemas psicológicos, psicosociales, y se ha creído en muchas ocasiones que estos problemas psicosociales están generando los suicidios. Vamos a ver si es así o no. Algo que al menos nosotros nos hemos topado aquí en México y que queremos que ustedes allá en Perú se cuestionen es si el asunto es el asunto. En tema de suicidio, a veces nos vemos como ese grupo de sabios ciegos que fueron a la selva a conocer un nuevo animal, que era un elefante, y que quien tomó la pata trasera dijo, esto no es un animal, esto es un tronco. Y quien tocó la trompa dijo, no, esto es una serpiente. Y así cada uno, desde lo que podía apreciar, daba su versión. Entonces, si yo soy especialista en adicciones, pues voy a querer adjudicar el suicidio o
justificarlo desde las adicciones. Si yo trabajo parejas y veo que hay muchos divorcios, voy a decir, no, pues es el divorcio. Entonces voy a tratar de generar desde mis herramientas. Yo creo que para entender toda la fenomenología del comportamiento suicida, tenemos que alejarnos un poco y ver todo el panorama. Porque los conflictos psicosociales parecen ser solo la punta del iceberg. Queremos, como nosotros lo hemos hecho, que ustedes puedan voltear a ver lo que no se ve, lo que está debajo. ¿Sí? Aquí en nuestro estado hay muchos, en nuestro país más bien, hay muchos estados muy peligrosos. El crimen organizado está controlando grandes partes. El deterioro del tejido social se ha visto dañado tremendamente por el crimen organizado, pero algo significativo es que los estados que ocupan los primeros lugares de suicidio no son los estados en donde el deterioro del tejido social está más deteriorado, valga la redundancia. De hecho, ni siquiera se parecen. Lo cual nos puede llevar a pensar que no necesariamente está los factores psicosociales o el deterioro del tejido social como parte de la génesis del suicidio. También hemos visto que hay algunos estigmas en torno a los estados emocionales. Mucho se asocia los sentimientos de soledad, de rechazo, de abandono, el sentirse no querido, desilusionado, impotente o sin salida, como los sentimientos de las personas suicidas. Y nosotros, pues, salimos a hacer una investigación de campo aquí en la plaza principal de nuestra ciudad para ver si esto era real. Y le preguntamos a gente que iba por la calle. A lo mejor si este estudio lo hubiéramos hecho afuera de un psiquiátrico, pues hubiera tenido un sentido. Pero lo hicimos con gente que no pensábamos que pudiera tener alguna enfermedad mental. Nos encontramos en un estudio del 2014 con 1,009 personas. Les preguntamos, oiga, ¿alguna vez usted se ha sentido solo, rechazado, abandonado, no querido o regularmente se siente así? 8 de cada 10 personas nos dijeron que sí. Eso nos da a entender que en nuestra población hay muchas personas que necesitan ayuda psicológica. Aunque tengamos una infraestructura muy, muy buena, una economía muy buena, hay muchos problemas psicológicos. Ahí en la población general les preguntamos, ¿alguna vez han pensado en quitarse la vida? Y 4 de cada 10 personas nos dijeron que sí lo habían pensado. Eso nos asustó. Entonces, coincidimos en que la ideación puede ser común, pero el tener ideación no necesariamente nos pone en riesgo de cometer el acto. Es muy posible que muchas personas ante una situación de estrés, de angustia, hayamos pensado, ¿qué pasaría si no estuviera aquí? Pero eso no me pone en riesgo suicida. Puede ser común. Un 19% incluso había tenido ciertas conductas suicidas muy asociadas al comportamiento autodestructivo, sobre todo el cutting. Veíamos y nos mostraban que traían cortes. Ay, ya tuvieron cutting, entonces se van a suicidar. No, porque el cutting está más asociado a el manejo inadecuado de la ansiedad, ¿sí? Se generan endorfinas y nos hacen que los jóvenes a veces se sientan bien. De tal manera que de repente me traen aquí algún paciente, un joven que se está cortando y me dicen, es que se quiere matar. No necesariamente. De hecho, el cutting puede estar más relacionado al trastorno autolesivo no suicida. Pero sí encontramos personas con un alto riesgo de suicidio, 1,4%. ¿Cómo supimos que ellos sí eran de riesgo? Por la planeación. Ya habían planeado cuándo hacerlo, ya lo habían intentado en alguna ocasión. Y eso es la delgada línea entre pensar que nos sentimos mal, estar depresivos, sentirnos inadecuadamente, a realmente ser de riesgo. Porque hay dos mundos en esto del comportamiento suicida. Los que sí son de riesgo y los que pueden tener la idea, pero nunca lo van a hacer. ¿Cómo saberlo? Bueno,
Hicimos autopsias psicológicas, es decir, estudios post-mortem. Investigamos con los familiares, un proceso de 3 horas de estar entrevistando a un solo familiar. Nosotros entrevistamos alrededor de 9 familiares por caso. 117 casos estudiamos. Y los familiares nos decían lo que comúnmente se escucha. ¿Por qué se suicidó su familiar? Ah, porque tenía problemas de pareja, tenía problemas familiares. Pero había un 30% que nos decía, no sabemos qué pasó. Estaba en una fiesta, acababa de tener un nuevo trabajo. Era una situación completamente diferente. No sabemos realmente qué pasó. Ese 30% nos llevó a investigar porque hay mucho estigma. Pensamos que los problemas psicosociales nos llevan al suicidio. Los mismos familiares, claro, buscando una justificación, dicen, ah, pues ha haber sido por eso. Pero cuando continuamos investigando, nos dimos cuenta, por ejemplo, se hablaba mucho del desempleo, pero entre 2011 y 2020, los suicidios que se han dado aquí en Aguascalientes, el 73% tenía empleo y bien remunerado. No es que tuviera problemas económicos. Se habla mucho de los jóvenes, porque ha habido casos de niños incluso, pero la población que más nos preocupa es de 18 a 30 años. Es población joven, definitivamente, pero eso nos sirve para nosotros a entender que dando pláticas en las secundarias y en las preparatorias no vamos a prevenir el suicidio. Tenemos que dar pláticas en las universidades y en las empresas, porque ahí es donde se están dando los suicidios. ¿Sí? En gente productiva. Se da más en hombres que en mujeres. Y tenemos un estudio de población LGTBI, ¿sí? Que también ha tenido casos de suicidio y los tenemos bien documentados. Entonces, ¿será lo que algunos pastores evangélicos o algunos sacerdotes nos dicen es que les falta Dios en sus vidas? Hicimos un estudio también. Descubrimos que las personas que ya habían fallecido en todos estos años, solo el 9% eran ateos y un 60% eran fieles creyentes aferrados a una fe. ¿Sí? Parece que los suicidas buscan mucho a Dios antes de hacerlo, buscan respuestas ante cosas que no entienden. Y a veces el estigma religioso, el no saber encauzar, nos lleva a decesos. Y hay quienes nos dicen, es que nadie sabe, nadie supo, no. Sí se sabe mucho sobre el suicidio, pero el hecho de que yo me haya subido a un avión como pasajero, no significa que yo sepa volar un avión. Es decir, muchas personas pueden haber tenido algún familiar, algún amigo, algún paciente que se haya suicidado, que lo haya estudiado en la universidad, pero con todo respeto, a veces no es la misma experiencia. Su servidor, como leyeron mi currícula, tengo 2 doctorados, hemos escrito libros, pero yo también soy un paciente. Yo fui diagnosticado a muy temprana edad con un trastorno afectivo bipolar. He tenido intentos de suicidio y créanmelo, es muy diferente haberlo estudiado en la universidad a haberlo vivido. Cuando uno vive esta experiencia, tiene el valor moral de hablarlo. En mi familia, mi madre se suicidó cuando yo era pequeño. Sé lo que se siente. Y hablo con toda honestidad, porque algo de lo que se debe de trabajar en esto con profesionales de la salud, con personas en general, es que tenemos que desestigmatizar el comportamiento suicida. Habemos personas muy preparadas, pero que tenemos enfermedades mentales, ¿sí? Y es donde quiero adentrarles. No cualquier persona se va a intentar quitar la vida. El 75% de las muertes directamente están relacionadas a un trastorno mental, pero no a cualquier trastorno mental. Están relacionadas a trastornos impulsivos. ¿Sí? Casi todos ellos
con una carga genética. Y entonces pensamos, entonces sí es la depresión. Bueno, no, déjenme les digo que según los manuales diagnósticos, la depresión tiene ciertos síntomas, pero hablando de suicidio, en el trastorno depresivo mayor hay pensamientos recurrentes de muerte, no solo temor a la muerte, también hay ideación suicida. Pero, y lo pongo con mayúsculas, en la depresión mayor no hay un plan específico para llevarlo a cabo. Tampoco hay una tentativa de suicidio. Eso significa que si la persona ya ha tenido un plan específico o lo ha intentado, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial porque depresión mayor no es. Y es ahí donde está el error clínico. Sabemos hoy por hoy que hay enfermedades mentales que están asociadas al comportamiento suicida, que son enfermedades impulsivas, ¿sí? Que no es la falta de valor, no es el divorcio, no es las adicciones. Hay enfermedades mentales. Y entre ellas se encuentra el trastorno afectivo bipolar. La misma Organización Mundial de la Salud está impulsando mucho al doctor Joyner con su libro ¿Por qué la gente se mata? Y aquí nos habla mucho cómo el 80% de los suicidios ocurren en estados depresivos mixtos del trastorno afectivo bipolar. Estudios que nosotros hemos realizado propiamente con personas con intentos suicidas, más de 1,200 casos que tenemos documentados. Cuando hay una verdadera planeación y una real intencionalidad suicida, no solo está la idea del suicidio, ¿sí? Está el intento. Hay indicadores de trastorno afectivo bipolar, todo el espectro, desde la ciclotimia hasta la esquizoafectividad. 8 de cada 10 suicidas tienen trastorno afectivo bipolar, pero no se identifica porque no se hace un diagnóstico diferencial. Un 9% sale coincidente con trastorno obsesivo compulsivo en una comorbilidad con trastorno depresivo mayor, un 3% con esquizofrenia paranoide y un 2% con trastorno límite de la personalidad. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que este padecimiento, el trastorno bipolar, regularmente se confunde con trastorno depresivo mayor, el 60% de las veces, ¿sí? Un 26% se confunde con trastorno de ansiedad generalizada, un 18% se confunde con esquizofrenia, un 17% con síndrome de Creutzfeldt y un 14% se confunde con abuso de alcohol o drogas. Y los etiquetamos como alcohólicos o drogadictos, cuando en realidad pueden ser bipolares. Y atendemos la drogadicción y el alcoholismo, cuando deberíamos estar atendiendo el trastorno neurofisiológico de la bipolaridad, en donde hay una falla en los neurotransmisores, serotonina, dopamina, epinefrina. Y en este padecimiento, claro que hay problemas maritales, hay cambios frecuentes de trabajo, hay pérdidas económicas y también hay abuso de alcohol y sustancias, ¿sí? Pero estos son subsecuentes a la enfermedad. El gran problema es mantener a los pacientes bipolares, primero identificarlos, porque a veces se tardan hasta 15 años en hacer un diagnóstico diferencial. 15 años en donde fueron diagnosticados como depresivos, como ansiosos, y no recibieron el tratamiento correcto. Donde una vez que ya están diagnosticados, el 50% incumplen el tratamiento, lo abandonan. Y entonces hay que generar una adherencia. Y mientras no estén siendo tratados, incrementa la mortalidad. En este tipo de padecimientos, igual que en las adicciones, hay cierta carga genética. Sabemos, por ejemplo, que el alcoholismo puede llegar a tener hasta un 60% de carga genética, pero el trastorno bipolar tiene hasta un 80% de carga genética. Y sabemos cuáles son los genes que están influyendo en esto y cómo están influyendo al generar alteraciones hormonales, alteraciones a nivel químico entre la comunicación en el sistema límbico y la corteza prefrontal, precisamente por la deficiencia de estos neurotransmisores. La Organización Mundial de la Salud nos dice que cuando hacemos un diagnóstico diferencial, para poder tener el tratamiento oportuno, lo cual es importante, el diagnóstico al final de cuentas es para eso, para tener un
un tratamiento oportuno, el protocolo de la OMS nos dice que si una persona tiene un trastorno bipolar, nunca hay que recetar antidepresivos solos. De hecho, el medicamento oportuno para esto son estabilizadores de estado de ánimo. Y si tenemos un vehículo a gasolina, no le podemos poner diésel. Y creemos que en el mal diagnóstico hay un mal tratamiento. Tenemos muchos pacientes que están tratando o siendo tratados farmacológicamente con benzodiazepinas, clonazepam, con alprazolam, y no es el medicamento oportuno, sino estabilizadores como el litio, la carbamazepina, el valproato, ¿sí? Y este error de diagnóstico nos lleva a tener más pensamientos y conductas suicidas. Entonces, desde lo que nosotros hemos podido entender, la fenomenología del comportamiento suicida es biopsicosocial. Está el aspecto biológico, donde hay enfermedades neurofisiológicas con alteraciones de neurotransmisores, incluso intoxicaciones con algunos agentes, falta de algunas vitaminas. Todo esto dentro de la parte biológica hace que la persona se vuelva impulsiva. Conjuntado con lo psicológico, que regularmente es la represión emocional, las personas se reprimen sus emociones, y ya como factor desencadenante el aspecto social, en donde hay, pues claro, conflictos con otras personas, principalmente los conflictos de pareja, pueden ser desencadenantes regulares. Ahora, hemos tenido pacientes que tienen el problema psicológico y social y tienen la ideación, pero al no estar el aspecto biológico de por medio, el riesgo de suicidio disminuye significativamente porque no hay impulsividad o compulsión. Pero cuando está presente el factor biológico, aunque a veces no esté ni el psicológico ni el social, la propia alteración química del cerebro nos puede llevar a tener ideas e intentos de suicidio. Entonces, este es un problema de salud, un problema en donde tenemos que profesionalizarnos, en donde el psiquiatra tiene mucho que ayudar para esto, no solo el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo en muchos casos, ¿sí? Y que cuando no entendemos esto, incluso pacientes que están llegando a instituciones de salud no están siendo diagnosticadas adecuadamente, no están siendo atendidas adecuadamente y están terminando en suicidios. El llamado entonces es a profesionalizarnos, a entender realmente qué está de fondo. Las adicciones, hemos visto que no. Hemos visto enfermedades mentales. Entonces, ¿qué es lo que debemos de estar observando? Cuando una persona tiene una enfermedad mental como trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, límite de la personalidad, esquizofrenia, cuidado, ahí sí puede haber un riesgo de suicida. Cuando vemos que expresa solamente sentimientos negativos, que su pensamiento se encuentra contaminado, que muestra un comportamiento muy impulsivo en compras, en bebida, en sexo, en manejar, cuando tiene muchas crisis de ansiedad súbita, cuando tiene cambios de estado de ánimo, cuando en estos episodios depresivos se muestra desesperanzado y empieza a regalar la mayoría de sus cosas, empieza a contactar con personas que antes no hablaba, a despedirse, se empieza a aislar, a retraer, empieza a verbalizar que estaría mejor el mundo sin él mismo, o a publicarlo en sus redes sociales, empieza a despedirse, a idealizar el suicidio como alternativa, pero sobre todo, si hay antecedentes familiares de que alguien más tiene un trastorno de este tipo o ya ha habido antecedentes de suicidio en la familia, todos estos se vuelven un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que asegurarnos de que la persona que puede estar en un riesgo suicida tenga un diagnóstico neuropsicológico oportuno. Un diagnóstico que incluya estudios de laboratorio, tomografías, porque hacer un diagnóstico diferencial no es tan sencillo, ¿sí? Y creo que muchas veces algunos profesionales de la salud estamos siendo un poco irresponsables y a muy temprano momento decimos un diagnóstico, ah, usted tiene depresión, usted tiene ansiedad, usted tiene... No, hay que hacer estudios. Hay que ayudarlos a que entiendan el riesgo que puede haber
y que a veces se va a tener que internar la persona y no necesariamente de manera voluntaria. Hay que entender que nadie es culpable de estas enfermedades, pero que sí todos podemos contribuir para la mejoría, que no hay que abandonar a la persona que está teniendo estas enfermedades, a pesar de que a veces su comportamiento sea muy errático y genere desilusiones y tome decisiones equivocadas. Nos necesitan, ¿sí? Necesitan a la familia. Pero sobre todo tenemos que entender que es absurdo tratar de corregir una enfermedad biológica como la diabetes con solo hablar. Igual, los trastornos asociados al comportamiento suicida no se curan solo hablando. Requieren un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? Y requieren de mucha psicoeducación, los pacientes, los familiares y obviamente los profesionales. Para ir terminando nuestra ponencia, si alguien quiere conocer un poquito más, nosotros estamos dando un diplomado con certificación internacional. Vamos a dejar nuestros teléfonos por si alguien desea contactarnos a través del WhatsApp. Nuestra clave en México es 52, más los números que están aquí. Pueden contactarnos con todo gusto o a través de los organizadores de este foro. Bien, hasta este momento voy a dejar de compartir porque creo que se estaba previendo algún momento de preguntas y respuestas. Si esto es así, estoy para ustedes. Muchas gracias. Le damos el agradecimiento en nombre del Centro de Salud Mental Comunitario San Sebastián por su excelente ponencia. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. A ver, nos preguntan. Ok, aquí está la pregunta. Dados los resultados recabados, ¿qué otros factores se propone que estarían interviniendo en las personas que deciden autoeliminarse, observando que la correlación entre abuso de sustancias psicoactivas o la calidad de vida no es fuerte? Ok, como lo hemos mencionado al final, creemos que la presencia de trastornos, ¿sí? En los estudios que nosotros hemos generado, el 93% de los pacientes cubre los criterios para algún tipo de trastorno impulsivo de esta clase. Entonces son enfermedades mentales, en donde regularmente hay fallas neurofisiológicas y en donde el tratamiento es multidisciplinario. Es farmacológico, es terapia psicológica, es nutricional, es a donde queremos ir encauzando. Y obviamente esto lo hacen profesionales especializados en materia. Okay. Doctor, otra pregunta en el Facebook Live nos refiere. ¿Qué tan importante es trabajar con la familia en los casos de pacientes con adicciones y conductas autolesivas? Bueno, es indispensable. El tratamiento psicológico regularmente se basa en 4 elementos. La terapia individual, si tiene pareja, la terapia de pareja. La terapia grupal, en donde hay otros pacientes con sus mismas problemáticas, pero sobre todo la terapia familiar. La terapia familiar ayuda a los mismos familiares a desestigmatizar los padecimientos, inclusive el tema de adicciones, ¿no? Los familiares necesitan entender que las adicciones también son una enfermedad y que deben de atenderse, que si bien hay un paciente, también la familia regularmente a veces está enferma también por todas las situaciones de comportamiento que conllevan. Entonces la terapia familiar se vuelve indispensable. Hemos atendido pacientes que su familia ya no quiere saber nada de ellos. La mejoría oscila entre un 40 a 62%, pero cuando la familia se atiende también, forma parte del proceso terapéutico, porque si no son parte de la solución, son parte del problema. Pero cuando se atiende la familia, puede subir hasta un 80, 90% el éxito en la terapéutica, ¿sí? Porque obviamente los profesionales de la salud mental no estamos todo el tiempo con las personas, pero si la familia está entrenada, la familia entiende, la familia puede apoyar, ellos están todo el tiempo con sus familiares, sus filiales, incluso los amigos. Nosotros generamos talleres familiares donde van entendiendo todo esto. Para nosotros es preponderante el tratamiento multidisciplinario, pero en la terapia psicológica
la multiterapia, individual, de pareja y familiar. Muy bien, doctor. Otra pregunta. ¿Qué pautas nos puede brindar para mejorar el vínculo terapéutico en estos casos? Ok, el rapport siempre va a ser indispensable en el vínculo terapéutico. Y a veces no dedicamos mucho tiempo a este proceso de obtener la confianza del paciente. Queremos ir llevando a técnica terapéutica cuando no está listo el paciente. Para nosotros es importante y dedicamos varias sesiones, entre 3 y 8 sesiones, a generar este vínculo a través del rapport. Lo hacemos utilizando mucho, a veces, la terapia de juego, la catarsis, pero es importante establecer este vínculo. Si no hay confianza con nuestros pacientes, no va a haber un vínculo y no, el paciente ni siquiera nos va a avisar cuando tiene una crisis. Pero sobre todo, el terapeuta debe de profesionalizarse, porque hemos visto, desgraciadamente, muchos profesionales de la salud mental que en este afán de no involucrarse con los pacientes, obviamente, no tener un vínculo efectivo que pueda alterar la relación, se ponen demasiado distantes, ponen incluso las barreras a la hora de atender a un paciente detrás del escritorio. Entonces no generan ese vínculo. Hemos visto desgraciadamente muchos terapeutas, muchos psicólogos que no han atendido sus propios conflictos y ya están atendiendo la consulta. Entonces hay transferencias, hay contratransferencias, y esto no colabora en el proceso terapéutico. Entonces invitamos a que los profesionales también tanto se profesionalicen como que continúen su proceso terapéutico constantemente, porque necesitamos esa desintoxicación emocional constantemente. Atendemos personas y estas personas traen una carga emocional negativa y no la dejan. Nosotros también necesitamos sanearnos. Ok, doctor. Tenemos otra pregunta en el chat. Catrina dice, doctor, excelente ponencia. Quisiera saber qué opinión le merece lo expuesto en el artículo Salud Mental en Chile. ¿Quién dijo yo? Por Mauricio Gómez Chamorro. En particular, la frase que se recoge del texto propuesto. No era depresión, sino capitalismo. Okay. Desgraciadamente no he leído ese artículo, pero por la referencia en donde pensamos que pudiera ser el sistema global capitalista, en donde nos exige mucho, en donde desarrolla mucho estrés emocional. Sí, hemos observado que el estrés emocional, el querer entrar en una globalización en donde queremos compensar vacíos emocionales con la compra de un nuevo auto, de una nueva televisora, de un celular, un teléfono celular de última generación, pues no está llenando los vacíos al final de cuentas. No creo que sea propiamente el capitalismo lo que está generando estos padecimientos, son aspectos más biológicos, más genéticos, pero puede contribuir mucho a la estigmatización, puede contribuir mucho a la invisibilización de las enfermedades mentales. Y bueno, lo vemos, por ejemplo, en los presupuestos que los gobiernos están destinando a salud mental. Aquí en México, el 4% del presupuesto general de salud se está destinando a salud mental. Es insuficiente. Yo creo que tenemos que hablar más de enfermedades, tenemos que entenderlas, tenemos que visualizarlas y los gobiernos tienen que destinar presupuesto para atenderlo. Desgraciadamente, sí, esta globalización nos lleva a que la ciudadanía espera ver que hay un crecimiento económico a partir de ver calles y avenidas pavimentadas y dejamos la parte humana de largo. En ese sentido, probablemente sí esté influyendo mucho. Okay. La última pregunta, doctor, nos pregunta Rosa Isabel, ¿cómo puedes ayudar a un familiar que ejerce violencia
violencia hacia su madre y tiene pensamientos suicidas. Hay que hacer un diagnóstico, hay que llevar a esa persona a que tenga una valoración y se identifique exactamente qué padecimiento tiene, porque eso no es normal, ¿sí? El hecho de que tenga violencia hacia su madre nos está hablando de una ruptura de vínculo tremenda en esta relación filial, nos está hablando de problemas psicológicos, psiquiátricos, pues tiene que atenderse, porque esa misma persona que puede ser catalogada como la peor persona porque agrede a su madre, al ser tratada con el medicamento y con la terapia oportuna, en unos meses puede ser la persona más estable, más adecuada. Veamos que en la terapéutica hay resultados adecuados, pero si estigmatizamos a las personas, las etiquetamos en base a su comportamiento y no entendemos que a veces una persona puede comportarse de una forma en que realmente no es, porque puede tener una enfermedad, vamos a estar haciendo una cacería de brujas. Vamos a estar llenando las prisiones en lugar de sanando a las personas. Ok, muchas gracias, doctor. Nos están pidiendo en el chat, por favor, si podría proyectar su número telefónico, su última diapositiva, porque algunos no han logrado tomarle captura. Por favor, si no es mucha molestia. Dice, por favor, también el número del diplomado por ahí. Su audio, doctor, está apagado. No lo logramos escuchar. Gracias. Voy a publicar en este momento. Ahí está. Este es nuestro número de WhatsApp. Cualquier información que quieran del diplomado, con todo gusto yo les respondo personalmente y les doy la información oportuna. Ahí está nuestro número de WhatsApp. Es el número para emergencias. También cuando tengan alguna duda, quieran alguna asesoría de algún caso que estén llevando, con todo gusto, de diferentes partes del mundo, algunos especialistas o algunos profesionales de la salud mental nos exponen su caso y con todo gusto y sin ningún costo les orientamos. Muchas gracias, doctor. A continuación, a ver que tome la fotografía, y a continuación vamos a proyectar el certificado en calidad de ponencia como agradecimiento